Bien, estamos con Atilio Granone, presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas, y es importante que nos acompañe. Es un sector que a veces no nos damos cuenta la importancia que tiene en el contexto económico nacional. A veces no lo medimos, pero lo sentimos y sencillamente lo medimos en cada oportunidad. Y sobre ello, bueno, habrá que hacer un repaso de las cosas, como hacemos con otros sectores de la vida económica venezolana. Y creo que a ustedes, Atilio, la situación le es más o menos parecida o muy similar a lo que pasa con el resto de los sectores de la economía venezolana. Y bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de transmitir pues, la problemática que tenemos en el sector. Ciertamente nosotros no escapamos pues, a las vicisitudes que tiene todo el sector industrial. Somos un sector que es absolutamente transversal al resto de la economía. No hay un producto, yo puedo decir que no existe un producto en Venezuela que no salga a la calle sin que exista la mano también del sector gráfico, en una etiqueta, en una caja, en un estuche. Así es. Entonces, por supuesto que todo lo que afecta a ese sector industrial que continúa produciendo en el país, nos afecta directamente a nosotros también. Y eso es lo que ha sucedido del 2012 para acá, que ha habido un decrecimiento del 70-75% según la fuente que tú consultes, pero ha habido esa disminución en la demanda y eso pues ha afectado dramáticamente la situación del sector gráfico particularmente. En este momento, ¿cuáles son los elementos de mayor crisis, de mayor conflicto, de mayor, digamos, debilidad dentro del sector de artes gráficas? Bueno, mira, como debilidades, yo creo que lo que podemos hablar es de amenazas, más que de debilidades, porque el sector como tal es un sector que se ha mantenido en la lucha. Actualmente existen aproximadamente 350 empresas. Pues es que hay empresas que arrancan según si tienen una demanda. Es milagroso que menciones que son 350 empresas, porque hay otros sectores donde, digamos, el sector de productores de partes automotoras, bueno, eso ha sido... Ese está peor. Sin embargo, como te digo, esas empresas han hecho un esfuerzo pero muy importante para mantenerse activas y por eso yo digo que no es que haya debilidades, quizá lo que tenemos son amenazas. Ahorita percibimos que la amenaza más importante para nosotros es el tema de la apertura con Brasil. Si bien es cierto que... ¿Por qué? Bueno, porque Brasil tiene un sistema industrial absolutamente, yo diría, hiperdesarrollado, ¿no? Ese es un país con 220 millones de habitantes y por supuesto todo lo que es industria allá se maneja para ese nivel de demanda. Nosotros aquí somos 26 millones, no sé, 30, dependiendo de quién uno le pregunte. No creo que llegamos a 30 con la diáspora. Exactamente, entonces eso te da una idea del tamaño del sector industrial, porque el sector industrial al final está puesto para atender una determinada población. Nosotros, si tenemos el 10% de la población de Brasil, sácate la cuenta del sector industrial. Claro. Brasil se desarrolló en los años 60, 70, 80, hasta los 90, y aún ahora en este momento, bajo un sistema absolutamente proteccionista. Tú no podías introducir nada en Brasil si no lo fabricabas allá. Tú querías hacer un carro, tenías que vender un carro allá, tenías que hacerlo en Brasil. Querías vender una computadora, tenías que tener una planta en Brasil. Ah, pero qué cosa. Entonces, ahorita el presidente Lula entonces habla de la patria grande, de la unificación, del libre comercio. Ajá. Y nosotros estamos muy preocupados por ese tema porque si la industria gráfica brasileña entra pues, por la puerta sin ningún tipo de limitaciones ni nada, eso le va a hacer un daño muy importante al poco tejido industrial gráfico que queda en este país. ¿Y con Colombia? Con Colombia el tema es distinto. Con Colombia, digamos que no tienen ese nivel de población, creo que son 70 millones, algo así, pero no, digamos... quizá menos. Pero digamos que tenemos una ideología más o menos similar. El sector gráfico de Colombia está muy actualizado, pero como te digo, nosotros, digamos, nos sentimos en capacidad de enfrentar
O sea, no el sería tema tan industrial de competitivo Colombia. como sería el de Brasil, y por lo que se advierte, por lo que señalas, es que hay en camino la posibilidad de que el sector industrial gráfico de Brasil inunde el mercado venezolano. Sí, por supuesto, porque con la capacidad que tienen, Bueno, y como hay una política de importaciones tan abierta, sin pago de sí, aranceles, etcétera, en y buena medida. ahí hay que hablar de un tema de rentabilidad, de productividad, porque cuando tú hablas del sector gráfico brasileño, ese es un sector que está ocupado o que está en producción en niveles del 80%. Nosotros estamos apenas en un 30% Ay. en el mejor de los casos de las empresas gráficas. Entonces, claro, a ese nivel de producción, la productividad es muy baja. Y entonces cuando tú me hablas de competitividad, oye, hay que hacer algunas aclaratorias en cuanto a las asimetrías que existen entre la industria de Venezuela y la industria brasileña. La industria de Venezuela es una industria que está, yo diría, en un nivel en una actividad de subsistencia, mientras que la industria brasileña ha estado permanentemente en una actividad de expansión. Claro. Entonces, bueno, son circunstancias muy distintas y por lo tanto, hay gente en el gremio que dice, bueno, no podemos hablar de protección porque eso va en contra de lo que es la economía actual mundial, las aperturas, el libre comercio. Bueno, un momento, pero hay que ubicarse y hay que entender cuál es la realidad de cada quien. Sí, de alguna forma el Estado venezolano tendría que tomar algunas medidas para evitar, digamos, que una invasión abrumadora de la industria de artes gráficas brasileña acabe con lo que poco que hay o con esa El potencialidad poco tejido industrial que hay, ¿no? que es del 30%, me decías. En el Estamos- caso de artes estamos, gráficas. no, sí, estamos con una capacidad de instalada activa del 30%, es decir, tenemos más del 70% de capacidad instalada disponible Sí. para potenciar un incremento de la demanda. Bueno, Atilio, vamos a hacer una pausa, no vamos a regresar enseguida para seguir esta conversación. Estamos con Atilio Granone, quien es el presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela. Bien, continuamos con Atilio Granone, presidente de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela. Atilio, ¿qué se está produciendo en este momento en Venezuela que le dé apoyo, que le dé apuntalamiento a la industria nacional y que producíamos antes en comparación con el presente? Bueno, actualmente en la industria gráfica, todos los materiales que utiliza a nivel de sustratos son todos importados, excepto una pequeñísima... Ustedes tienen la carga arancelaria, ¿no? ¿Perdón? Ustedes tienen la carga arancelaria. ¿Ustedes sí tienen que pagar frente a otras importaciones o no? Sí, lo que sucede es que en unas últimas modificaciones que hizo el Ministerio de Industria, Comercio y Ligera en cuanto a la parte arancelaria, todas las materias primas estaban en un denominado apéndice 1, donde estaban excluidos del pago de arancel y de IVA. Sí. En las últimas modificaciones que se hicieron, excluyeron a las materias primas del sector y estamos pagando en este momento arancel e IVA. Sin embargo, se tomó la consideración en base a un poco lo que estábamos hablando antes de dar un apoyo, que el arancel es apenas del 2%. Ya. Pero no es tan ahí elevado, pues. pero ahí lo que nos afecta es el IVA, Ya. no es el arancel. ¿Y el impuesto a las transacciones financieras? Bueno, pero tú sabes En que el menor impuesto- medida. Sí, Bueno, eso es una cadena, ¿no? el impuesto a las transacciones financieras es algo con lo que hemos vivido mucho tiempo y al final es un monto muy pequeño. Sin embargo, el tema del IVA es un tema muy, pero muy grave. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos proponiendo y estamos preparando una documentación al respecto para poder solicitar que se revise el tema de la recaudación. Porque nosotros no estamos opuestos absolutamente al tema del IVA ni a la tasa que tiene, pero sí a la manera como se recauda ese impuesto. Sí, es casi semanal o quincenal. Sí, pero no es la frecuencia. Es que, por ejemplo, tú facturas algo y de esa factura tú tienes un impuesto y la ley te establece que quien te paga tiene que retenerte un 75% de ese IVA, ¿verdad? Para enterarlo directamente. Pero resulta que si yo, que fue el que facturó, resulta que tengo un crédito a favor de la empresa hacia el Estado, igual me están reteniendo. Y entonces al final de mes yo quedo con un impuesto pagado en exceso hacia el Estado. Y no se me permite luego tampoco la compensación.
Ajá. Entonces, Eso sí está mal. es un tema muy complicado, eso restringe muchísimo el flujo de caja de las organizaciones. Y entonces ese flujo de caja que pudiera destinarse a una mayor compra de materias primas, de insumos, a una, digamos, mejor remuneración para los trabajadores, bueno, ese flujo de caja se ve absolutamente restringido por el tema de los pagos, de la manera como se paga ese impuesto. Ahora, en este momento, ¿a quienes les están ofreciendo servicios a tiro en medio de esa limitación de apenas un 30% de capacidad instalada? Mira, ahí... O de producción, no instalada, sí, de producción. De producción. A todos los sectores se les está brindando servicio. Hay sectores que están un poco más activos que otros, ¿ok? Por ejemplo, el sector de todo lo que está relacionado con los bajos volúmenes de producción, tipo el delivery, Sí. todas estas cosas que son producciones de bolsas para las tiendas. Sí, Esos etiquetaje. son... ¿Ah? Sí, para el etiquetaje. Y todo. Sí, todas estas cosas que se manejan a nivel del menudeo y Para del- la industria y del farmacéutica, delivery. por ejemplo. No, la industria, yo te estoy diciendo ahorita los que tienen mayor actividad. Ok. Es ese sector. Es un sector que tiene, digamos, instalaciones a nivel lo que se llama digital, tecnología digital, y produce para ese sector y digamos que están bien en este momento. Sí. Ahora, para lo que es sector farmacéutico y alimentos, que es, vamos a decir, producto, consumo masivo, todo lo que es cosmético, ahí también hay una actividad que es importante, pero nada que ver con la actividad que existía anteriormente, ¿no? Empresas que tenían 3 turnos de trabajo, ahorita con un solo turno, pues resuelven. Te hago un comentario. En la asociación existe un solo afiliado que solamente él puede darle respuesta al 50% de la demanda de cuadernos del país. Imagínate. Uno Y solo. ahora que viene el próximo año escolar, ¿cómo está la situación? Bueno, es que Está lo que... culminando y bueno, pero ya arranca el otro y comienza todo este proceso, esta dinámica de la Claro. compra de útiles y todo. Por eso, ahí lo que te digo que ahí es donde el gobierno debería poner un poco el foco y entender que hay empresas del sector que pueden darle una respuesta completa al tema de los útiles escolares, de los libros que se necesitan para el tema del año escolar, y focalizar ahí un poco para favorecer un poco a ese sector que está muy decaído en este momento. Ahora, ¿qué otras cosas necesita la industria, aparte de lo que pudiera presentarse en un futuro de corto plazo, como es una competencia desleal de parte de Brasil? ¿Qué otras cosas necesita el sector para poder reanimarse nuevamente y poder elevar esa capacidad de producción? Bueno, básicamente lo que necesitamos es una mayor demanda, pero esa mayor demanda ya Bueno, parte... hay una caída del consumo Por también, supuesto, esa es la esa- otra cara de la moneda. entonces, al elevar el consumo, la demanda pues se incrementa, pero eso ya es algo que, digamos, son políticas económicas ya más macro, digamos que no podemos, digamos, especular en relación a eso. Lo que sí tenemos claro es que hay, dentro de la situación que tenemos actualmente, hay como te digo yo, pequeñas actuaciones que se pueden hacer y que pueden favorecer de manera importante el relanzamiento del sector o por lo menos un fortalecimiento paulatino del sector. Por ejemplo, a ti. Bueno, Aparte de lo del IVA, ¿no? Que es otro tema. es que eso es importantísimo, Claro. porque eso genera un flujo de caja adicional que en este momento no existe. Y cuando tú hablas que no hay sistema de financiamiento, ¿verdad? Para la pequeña y mediana industria, tú dices, bueno, si yo recupero mi capital de trabajo, mi flujo de caja, bueno, puedo Puedes hacer resistir, por lo puedo menos. hacer cosas, pues puedo soportar mejor el contratiempo que existe. Entonces, esa es una. La otra es que se analice muy bien el tema de la competencia desleal a través de lo que son todos los contrabandos que existen Bueno. y la entrada de productos que aunque entren por la aduana, entran sin permiso sanitario, sin los CPE correspondientes, que son todas cosas que se exigen en la industria nacional. Y entonces... Y en último caso, pero no menos importante, es lo que hablamos antes del tema de la competencia con Brasil. Si se le abren las puertas a Brasil de par en par, sin ninguna limitación, porque estamos en el Mercosur, por el tema del Mercosur, bueno, eso va a ser una cosa muy, muy complicada. Ahora Yo creo que usted- esos 3 factores son fundamentales para que por lo menos la empresa pueda soportar y mantenerse, digamos, de manera un poco más sólida en el tiempo. Bueno, esperemos que tomen en cuenta estas advertencias, que me imagino ustedes también las han adelantado y se las han dicho al sector oficial, ¿no? Sí, hemos tenido muchísimas reuniones con el sector oficial. Tengo que reconocer que últimamente, en los últimos 2 años, ha habido mucho acercamiento, ha habido muchas reuniones,
ha habido, digamos, muchos planteamientos de parte de nosotros hacia el sector oficial y ellos han escuchado con mucho detenimiento. Bueno, muy bien. Renovada la invitación para una próxima oportunidad, un poquito para hacer el balance de lo que hablamos hoy, de cara a lo que pudo o puede haberse hecho o puede hacerse hacia el futuro. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.